Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros recordábamos los momentos de la sucesión. Bueno, en nuestras últimas clases, ¿no? Y veíamos que la sucesión mortis causa tiene ciertos momentos, entre los cuales encontramos la apertura, la vocación, la delación y la adquisición. Y nosotros veíamos que en la delación, es decir, en ese ofrecimiento que se hace a los herederos del patrimonio hereditario, es decir, del ofrecimiento de la herencia, eh, surge un derecho para los herederos, ¿no? Y los herederos tendrán el denominado derecho de opción. Es decir, que ellos libremente podrán aceptar, renunciar o finalmente aceptar la herencia bajo el beneficio de inventario. Decíamos nosotros que este es un acto libre y nosotros hemos ido desarrollando, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la aceptación? ¿Qué es la aceptación? ¿Cómo es que la misma debe desarrollarse sin la existencia de vicios del consentimiento? Si es que existiese vicios del consentimiento, esa aceptación podrá anularse, ¿no? Entonces, así lo hemos estudiado. Veíamos que los efectos jurídicos implican retrotraer el tiempo al momento de la apertura de la sucesión. Y finalmente, es importante en cuanto al cómputo de las caducidades, prescripciones. Además, es importante manifestar que la aceptación conlleva a la confusión de los patrimonios del decuyus y de los herederos, ¿no? Después de desarrollar el tema de la aceptación, manifestando además que la aceptación en caso de menores de edad y de personas declaradas interdictas debe realizarse bajo el beneficio de inventario, veíamos algunas otras formas de aceptación, ¿no? Y veíamos que hay la aceptación abreviada, por la cual los interesados, transcurridos 9 días desde la apertura de la sucesión, podrán exigir al heredero, podrán pedir, mejor dicho, ante la autoridad judicial, que la misma conmine al heredero a aceptar o repudiar la herencia, ¿no? O aceptarla bajo el beneficio de inventario. Y si no acepta o renuncia, se lo tiene por aceptante. También hemos visto la pérdida del derecho de renuncia. Si es que el heredero oculta bienes de la herencia, se va a considerar que el mismo ha aceptado de manera pura y simple la herencia. Veíamos también que la aceptación puede darse de manera tácita o de manera expresa. eh, y analizábamos que hay ciertos actos que pueden ser considerados como, como aceptación, así como otros que no pueden ser considerados de tal forma, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, nosotros revisábamos estos aspectos, analizábamos los plazos, revisábamos también los antecedentes y decíamos que mientras no se acepte la herencia, hay una posesión provisional que se le otorga a los herederos del acervo hereditario, ¿no? Del patrimonio hereditario. Es decir, nosotros ya hemos analizado que la adquisición de la herencia se da por el solo imperio de la ley, ¿recuerdan? Pero también nosotros decíamos que esa, esa posesión es provisional, ¿no? Hasta que se acepte o rechace la herencia. Analizábamos además que el tema de la aceptación bajo el beneficio de inventario. Y veíamos que la aceptación bajo el beneficio de inventario puede ser o puede darse de manera directa, ¿no? El heredero acepta, se realiza el inventario, se le otorgan ciertos plazos y si es que no cumple con los plazos, entonces se lo tiene por aceptante. También hemos visto que hay otra opción y es aceptar la herencia con el beneficio de inventario o bajo beneficio de inventario, pero la diferencia es que se levante primero el inventario, ¿no? Y luego ver si se acepta o rechaza. En caso que la persona no acepte o rechace, en caso que el heredero no acepte o rechace la herencia en el plazo establecido, que es de 20 días después de que se levante el inventario, nosotros veíamos que se lo tiene por renunciante. Entonces son efectos jurídicos diferentes los que hemos estudiado según se trate de una u otra forma de aceptación
bajo beneficio de inventario. También veíamos, estimados estudiantes, que el heredero que acepta bajo el beneficio de inventario tiene que tener, o bueno, tiene que desarrollar los negocios jurídicos y el cuidado de los bienes que forman parte del patrimonio hereditario con la diligencia de un bonus pater familias, ¿no? Con la diligencia de un buen padre de familia. Tiene que otorgar fianza si es que el resto de los acreedores, o bueno, los acreedores y legatarios no confían en su gestión. Deberá rendir cuentas y veíamos que al final existe un remanente también, ¿no? Existe un remanente de ese patrimonio sucesorio y una vez que se ha cumplido con todos los pasivos, es decir, se ha satisfecho todas esas deudas que tenía el de Cuyus, entonces recién con el remanente se podrá, ¿cómo diríamos? Ese remanente es transferido al heredero. Una vez que hemos desarrollado esto, veíamos que puede suceder que inclusive un acreedor se presente con posterioridad a la rendición de cuentas, inclusive, y en ese caso podrá exigir el cumplimiento de ese remanente que ha recibido el heredero, ¿no? Y así hemos desarrollado de manera exhaustiva algunos conceptos más, como el abandono de la herencia, es decir, la situación por la cual el heredero aceptante bajo el beneficio de inventario deja de administrar los bienes, ¿no? Veíamos que puede nombrarse a una tercera persona que se encargue de la administración del patrimonio sucesorio, ¿no? Veíamos que los acreedores tienen 3 años para concurrir desde que se aprueban las cuentas. Veíamos además cuáles son los efectos del beneficio de inventario y ciertas reglas que hemos tomado en cuenta. Y para concluir nuestra última clase, nosotros hemos estudiado la separación de patrimonios, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿qué pasa si es que el heredero tiene más deudas? Es decir, un elemento pasivo de su patrimonio mayor incluso a su activo. Y y el de Cuyus tiene un pasivo relativamente proporcional, digámoslo así, ¿no? Con los activos de su patrimonio. Es decir, ¿qué pasa si el heredero tiene demasiadas deudas y el momento en que acepta la herencia, se confunde el patrimonio, su patrimonio con el patrimonio del difunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué facultades tienen los acreedores? ¿Qué es lo que pueden hacer? Los acreedores del decuyus podrán exigir, bueno, podrán solicitar ante la autoridad judicial, según lo previsto por el artículo 1056, parágrafo 1 del Código Civil, la separación de los patrimonios, ¿no? Es decir, si es que se juntan los patrimonios, si es que se fusionan, si es que se vuelven uno solo, esto podría resultar perjudicial para los acreedores del decuyus, ¿no? Porque bueno, el heredero probablemente tenga que satisfacer con ese patrimonio sucesorio a sus propios acreedores, ¿no? Entonces, la ley le brinda ciertos mecanismos para evitar perjuicios a los acreedores del decuyus, ¿no? Ya para ir finalizando esta temática tan compleja, es decir, el derecho de opción, que surge en el momento de la delación, corresponde que analicemos la renuncia al patrimonio hereditario. Nosotros decíamos, a ver, el heredero tiene la opción de aceptar, de aceptar la herencia, de aceptarla bajo el beneficio de inventario. Finalmente tiene también la facultad de renunciar a la herencia, ¿no? Entonces ya hemos visto esas dos primeras opciones, hemos visto que generan efectos jurídicos propios y ahora corresponde el análisis de la renuncia. En términos generales, la renuncia significa dimisión o dejación voluntaria de una cosa que posee o de un derecho que se tiene.
¿no? De una cosa que se posee o de un derecho que se tiene. Entonces, mediante la renuncia, sencillamente uno, ¿cómo diríamos? Uno rechaza, rechaza un determinado derecho, rechaza algo que posee. Eso ya en términos generales, ¿no? Tiene su origen en la voz renuntiare, que deriva de renuntio, que significa anunciar que se abandona un cargo. Es la resistencia u oposición del llamado para consolidar su calidad de heredero, con una aceptación de una transmisión patrimonial mortis causa que no le conviene o que le resulta desventajosa. Entonces, bajo ciertas circunstancias, la herencia podría llegar a ser perjudicial para el heredero, ¿no? Es decir, recibir, por ejemplo, una herencia que esté compuesta solo por deudas, ¿no? Entonces, en esas circunstancias uno puede renunciar a la herencia, dejar esa calidad de heredero que tenía. Es un acto contrario a la aceptación y se lo conceptúa como una acción de repudio de la herencia. Es una declaración de voluntad concreta formulada por el heredero ante una autoridad competente. Estimados estudiantes, la renuncia a la herencia tiene un trámite muy parecido a la aceptación que ustedes han visto en vía notarial, ¿no? Entonces acude de igual manera ante el notario de fe pública, se presentan los requisitos que acrediten que uno tiene esa calidad de heredero o que tendría esa calidad de heredero, que tendría esa vocación de heredero, para finalmente, bueno, para que finalmente se protocolice la escritura pública, bueno, y se extiendan los testimonios, estableciendo que el heredero ha renunciado a la herencia. Al igual que en la aceptación de herencia, el heredero debe contar con capacidad de obrar. ¿Por qué? Porque esto va a afectar a su patrimonio, ¿no? Podría resultar inclusive desventajoso para el que renuncia a la herencia. Entonces, tiene que tener pleno conocimiento, es decir, las capacidades cognitivas y volitivas desarrolladas a plenitud, ¿no? Según lo previsto por el legislador. Ustedes saben que nuestro legislador considera que nosotros tenemos facultades cognitivas, es decir, de conocimiento, y volitivas, es decir, tenemos nuestra voluntad eh, válida desde los 18 años. Pero ¿qué pasa en el caso de los menores de edad o incapaces? En relación a los menores de edad o incapaces, ellos también pueden renunciar mediante sus representantes. El artículo 1016, parágrafo 2 del Código Civil, establece que las sucesiones abiertas en favor de menores o incapaces en general serán aceptadas o renunciadas por sus representantes, aplicándose para el efecto las normas pertinentes del Código de Familia, ¿no? Entonces se aplican las normas del derecho de familia, concretamente en nuestro ordenamiento jurídico, del Código de las Familias y del proceso judicial, ¿no? La ley 603, que en su artículo 47, parágrafo 2, establece que no se puede renunciar a las herencias, aceptar donaciones o legados sujetos a cargas y condiciones, concertar divisiones y particiones, contraer préstamos, celebrar arrendamientos, contratos, antícrisis por más de 3 años, recibir renta anticipada, etcétera, sino cuando así convenga al interés de la o del hijo y la autoridad judicial conceda esta autorización. Entonces, la autoridad judicial, es decir, el juez de niñez y adolescencia, el momento en que el, el momento en que el padre o tutor del menor presente una solicitud para renunciar a la herencia, tendrá que velar por el interés del hijo, ¿no? Esto que en nuestra constitución y también en el Código de Niñez y Adolescencia, el Código Niña, Niño y Adolescente, es considerado como el interés superior del menor, ¿no? Entonces, si aceptar una herencia, incluso bajo beneficio de inventario, resultare perjudicial para el menor, entonces tendrá que ser la autoridad judicial la que termine por aprobar esa renuncia, ¿ya? Respecto a los interdictos, se establece que la herencia, legado o donación en favor de la persona interdicta pueden ser aceptadas por el tutor previo inventario y determinación judicial para su aceptación o rechazo. Entonces, en el caso del interdicto, se podrá realizar un inventario para ver si se acepta
o se rechaza, así lo establece el artículo 51, parágrafo 3 de la ley 603. La renuncia a la herencia, estimados estudiantes, tiene antecedentes en el derecho romano que, bueno, en un principio era desconocida en el derecho romano, ¿no? Porque el heredero era forzoso, pero esto se va modificando. El heredero en un principio continuaba la personalidad de su causante, ejerciendo la nueva titularidad del patrimonio familiar. Nosotros veíamos que el heredero, estimados estudiantes, sustituía al decujus no solo en las relaciones patrimoniales, sino también en las relaciones políticas, en las relaciones religiosas que se daban, ¿no? Posteriormente, por influencia ya del derecho pretorio, que es otra etapa del derecho romano, se implementó la figura de la repudiatio, ¿no? El heredero podía rechazar de manera expresa la herencia mediante una facultas abstinendi. Inclusive podía renunciar de manera tácita. Entonces se hacían patentes estos adagios, ¿no? Que hoy en día constituyen también parte de nuestro derecho sucesorio. Primer adagio, puede renunciar aquel que puede adquirir. Todos los que pueden adquirir pueden renunciar también a ello, ¿no? Si nosotros tenemos la vocación de ser herederos y podemos aceptar, entonces también podemos repudiar la herencia, es decir, renunciar a la herencia. Los derechos son siempre renunciables. Bueno, exceptuando ya las cuestiones de orden público, pero estamos hablando de derecho privado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la denominada repudiación hereditaria o renuncia a la herencia? En primer lugar, debe ser expresa. Esto es importante, pues los terceros interesados deben tener certeza de que no se desea asumir la calidad de heredero, ¿no? Es decir, los deudores del decujus tendrán que conocer cuál es la situación de ese patrimonio sobre el cual van a recaer, ¿no? Entonces tiene que haber seguridad para ellos respecto a la situación de ese patrimonio. No debemos olvidar entonces aquello. El artículo 1052 del Código Civil, en ese entendido, establece que la renuncia a la herencia, a diferencia de lo que pasaba en el derecho romano, no puede ser tácita. La renuncia a la herencia siempre debe ser expresa, ¿ya? Debe ser formal y solemne. Es decir, que debe ser formulada ante una autoridad competente. Y esto lo habíamos manifestado hace un instante, ¿no? Ante el notario de fe pública, según lo previsto por el artículo 109, parágrafo 4 del Decreto Supremo 2189. Presupone una sucesión entonces abierta, ¿no? Es decir, uno no puede renunciar antes de que exista, antes de que se aperture la sucesión. Debe ser voluntaria. Es libre y espontánea en la persona. Tampoco debe haber vicios del consentimiento cuando uno renuncia a la herencia. Entonces, es importante esto, ¿no? Es un negocio unilateral. No requiere de la aquiescencia de ninguna voluntad la renuncia a la herencia. Para renunciar a la herencia bastará la declaración de voluntad del heredero, ¿no? Del llamado a la sucesión hereditaria. Del denominado, del que hemos hablado, que se denomina sucesible, ¿no? Se acordarán de este término. Sucesor, hablamos del decujus, del sucesor, y hablamos también del sucesible, aquel que todavía no ha aceptado ni ha repudiado la herencia. Es indivisible, finalmente. El acto de renuncia se va a realizar sobre la universalidad o totalidad. Como nosotros hemos visto anteriormente, la herencia se da a título universal, ¿no? Es decir, los herederos reciben la totalidad del patrimonio del decujus, compuesto por el elemento activo y el elemento pasivo. Entonces, el hecho de que la herencia, es decir, la sucesión legal, forzosa, intestada, respecto a los herederos forzosos, sea universal, implica también que no se pueda renunciar a ciertos bienes o a ciertos derechos. Uno o acepta todo, es decir, todos los bienes y obligaciones, todos los derechos y obligaciones, o renuncia a todo, ¿no?
no está permitido aceptar una parte y repudiar otra. Es decir, el heredero no podrá decir, bueno, yo quiero esta casa, pero bueno, no quiero pagar las obligaciones. No, ¿verdad? Esto ya lo hemos dejado claro cuando hablábamos de las formas en las que se presenta la sucesión. Ya para ir terminando nuestra temática relacionada a la delación y al derecho de opción, veamos los efectos jurídicos de la renuncia a la herencia. En primer lugar, hay efectos en el tiempo, ¿no? Los efectos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión, según lo previsto por el artículo 1022 del Código Civil. Se considera que nunca fue heredado, por lo que no puede retener los bienes, ¿ya? Puede ser que esta persona hubiese realizado ciertos actos de conservación, pero eso no va a implicar, como ya hemos visto, una aceptación, ¿no? Entonces, y bueno, si es que ha renunciado a la herencia, esta persona no puede retener ninguno de los bienes del patrimonio sucesorio. En segundo lugar, el momento en que una persona renuncia a la herencia, opera la sustitución o la representación, ¿ya? Los derechos son transmitidos en forma automática a favor de sus descendientes. Los descendientes pueden aceptar o repudiar también, ¿no? Es decir, si son tres hermanos, imaginemos, al fallecimiento de los padres hay tres hermanos, uno de ellos renuncia y tiene dos hijos, esos dos hijos van a ingresar en representación o sustitución de esta persona, ¿ya? Y ellos también podrán repudiar o aceptar. Van a entrar, pero obviamente solo en la cuota parte que le correspondía al padre que ha renunciado en este caso, ¿no? Ahora, también en el caso de la renuncia va a operar el acrecimiento de la herencia. Esto cuando no existe descendencia, cuando no existen herederos del renunciante, ¿no? Si el renunciante, el heredero renunciante no tiene descendientes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a crecer el acervo hereditario de los coherederos, ¿no? En el ejemplo que dábamos, son tres hermanos que han heredado al fallecimiento de sus padres. Uno de ellos fallece y no ha dejado ningún otro heredero. ¿Qué significa eso? Que los dos, que antes a cada uno le correspondía un tercio del patrimonio hereditario, ¿no? Del patrimonio sucesorio. Pero ahora que uno de ellos ha renunciado, los derechos bueno, el derecho que tienen el resto de los herederos sobre el patrimonio acrecienta, ¿no? Crece. Y desde el momento en que renuncia, entonces el patrimonio sucesorio deberá ser proporcional, pero ya a mitades, ¿no? En cuarto lugar, la renuncia a la herencia es irrevocable. Es decir, que no se admite una retractación al igual que en la aceptación con beneficio de inventario, ¿no? Igual en la aceptación. Quien repudia la herencia no puede después revocar esa decisión, ¿no? Solo puede ser impugnado cuando existen vicios del consentimiento, ¿no? Error, dolo, violencia. La herencia diferida al Estado no es renunciable, ¿no? El Estado es sucesor natural, forzoso y intestado. Cuando nosotros veamos la sucesión legal, vamos a ver que los primeros llamados a suceder son los hijos. Posteriormente estarán los padres. Y junto a estos hereda el cónyuge, ¿ya? Junto a los descendientes y a los ascendientes. En caso de no existir ninguno de estos herederos, los que hereden serán los parientes colaterales, ¿ya? Y cuando no existen parientes colaterales, será el Estado el que asuma la calidad de heredero, con algunas peculiaridades que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, el Estado no asume las deudas, ¿no? Y el Estado no puede renunciar a la herencia. Entonces, son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. A ver, ¿cuál es el plazo para renunciar y cuándo se pierde ese derecho a renunciar? El artículo 1053 establece que los sucesores tienen 10 años para renunciar a la herencia, ¿ya? De igual manera que tienen 10 años para aceptar, tendrán 10 años para repudiar. Los acreedores del decuyus o cualquier interesado en la sucesión puede pedir un plazo para que el heredero decida, ¿no ve?
Esto según lo previsto por el artículo 1023. Esto lo hemos estudiado en nuestra anterior clase como la denominada aceptación abreviada, ¿no? Es decir, transcurridos 9 días, los interesados pueden pedir que el heredero acepte o rechace o renuncie a la herencia. Entonces, hay esa posibilidad también, ¿no? Por otro lado, el artículo 1054 establece que el heredero que valiéndose de ciertos actos depredatorios ocasiona el desmedro del patrimonio sucesorio en perjuicio de los coherederos, pierde el poder de renunciar a la herencia. Se le impone entonces la aceptación forzosa de manera pura y simple, ¿no? Entonces, si este heredero que renuncia esconde ciertos bienes o oculta ciertos bienes o bueno, se queda con ciertos bienes que formaban parte del patrimonio sucesorio, será considerado como aceptante, ¿no? Entonces el heredero pierde el derecho a renunciar cuando incurre en estos actos de ocultación o sustracción de bienes que forman parte del caudal hereditario. Estimados estudiantes, hasta acá nosotros hemos podido ver un momento muy importante de la sucesión, ¿no? Hemos visto la delación, hemos visto que el momento en que se ofrece el patrimonio sucesorio, surge el derecho de opción para los herederos y los mismos podrán aceptar bajo el beneficio de inventario o finalmente renunciar a la herencia. Hemos visto que cada una de estas opciones conlleva efectos jurídicos propios, ¿no? Y es algo más complejo que el solo hecho de aceptar o repudiar la herencia. Entonces, debemos repasar siempre estos aspectos y no dejarlos pasar por alto. En caso de tener cualquier consulta, estoy atento a ello por este medio o finalmente pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la grabación de este tema.